Hola, bienvenidos a nuestro tercer capítulo del podcast La vida hasta el final. Soy Mirta, estoy aquí junto a Marianela. Juntas formamos DUVE para acompañar personas a fin de vida. Y hoy, tratando de familiarizar el tema de la muerte, queremos hacernos la pregunta de por qué no hablamos de la muerte. Mari. Bueno, hola, primero que todo. Hoy día también nos acompaña la Vicky de nuevo en este capítulo. Siempre. Está muy relajada. Es la productora. Es la productora y directora y guionista. ¿Por qué no hablamos de la muerte? Bueno, la verdad es que a mí es una pregunta que a mí no me hace mucho sentido en realidad, porque creo que hay que hablar de la muerte, pero en el contexto de la gente con la que hemos acompañado y con la que nos hemos encontrado, finalmente es claramente un tema tabú, ¿cierto? O sea, la gente cree que porque uno habla de la muerte llama a la muerte, que, bueno, fuera de los mitos que se generan alrededor del tema de la muerte, y también el miedo de todo lo que rodea la muerte. Yo creo que quizás nos enseñan un poco a no hablar de la muerte. Porque, sí, por ejemplo, me ha tocado conocer personas, papás, de niños que tienen mascota y la mascota se muere, no sé, ya, típico los hámster, que viven poco, y que los papás como que inventan una historia de que se fue, prendió un viaje a, no sé, una aventura. A una aventura. Entonces, yo creo que igual, culturalmente, porque, ojo, esto es en nuestra como realidad occidental y en nuestro país, pero yo creo que es muy distinto en otros lugares. Yo creo que desde pequeño nos están escondiendo la idea de la muerte. ¿Cachai? Sí, es una cosa bien particular en realidad, porque bueno, como lo hemos dicho antes, la muerte es lo único seguro que tenemos, o sea, debería ser lo más natural, nacemos muriendo, es lo que sabemos que va a ocurrir, la única evento que tenemos certeza en nuestra vida que va a ocurrir, y sin embargo lo escondemos todo el rato debajo de la alfombra. Sí, la otra vez una amiga y paciente que está comentándome como respecto de su hijo, que tiene como 10 años, y de esta idea como de la muerte. Ella le entabló el tema con él y él le dijo sí, como onda, los animales nacen, crecen, como se reproducen y mueren. Es como, ellos igual tienen interiorizado desde el conocimiento que se les transmite como en el colegio eso. Ahora nosotros como adultos yo creo que nos negamos a llevar a ese tema a los niños como para que desde temprana edad eso sea como algo natural. Y yo creo que la muerte de las mascotas a veces también es una súper buena como oportunidad. Sí, o sea, de todo lo que nos rodea en realidad, porque uno le podría enseñar a los niños de la muerte con los mismos ciclos de la naturaleza. Sí. O sea, que es lo natural de todo. Todo nace, crece, muere. Nada permanece indefinidamente en el tiempo. Y claro, efectivamente yo creo que a medida que uno va creciendo va desarrollando estos apegos que finalmente terminan contaminando a los niños que vienen con esta idea como más naturalizada. Sí, absolutamente. Ahora, el miedo a morir yo creo que es la base de esta como negación, ¿no? Absolutamente. La otra vez me salía como en estos como reels de las redes sociales, un escritor, es un médico en realidad, que yo he visto hartas entrevistas de él y me gusta mucho como algunas cosas que comparte, desde un lugar muy del método científico. Él habla como de la supraconsciencia, de hecho tiene un libro de la supraconsciencia, él es como Manuel Sanz Segarra, su nombre, y él hablaba como en este reel que me aparece de que por qué las personas le tienen miedo a la muerte. Y planteaba como 4 puntos, ¿ya? El primero era que el proceso de morir se comprende desde un lugar relacionado al dolor, como que morir era doloroso. Bueno, sí, pues. Y o sea, yo creo que en el concepto del proceso a morir, fuera de el miedo, digamos, al dolor, yo creo que también hay otros miedos asociados, como por ejemplo también como al abandono también, a la soledad. O sea, si te fijas, hasta hace no mucho tiempo atrás,
Cuando una persona estaba, por ejemplo, en un hospital cercana a morir, te dejaban como en una pieza solo, como que la gente no quería entrar, eras como ya un caso perdido, estaban esperando simplemente que tu cuerpo se apagara. Entonces también hay una cosa asociada un poco a esto de que además que dentro de esto, claro, porque además dentro de esto de que la gente le tiene miedo a hablar de la muerte, cuando una persona ya está como en fin de vida, hay muchas personas que dejan de ir a verte, porque finalmente no saben de qué hablarte, no saben qué decirte, ¿cachai? O sea, es como se genera de alguna manera un cierto también abandono. Y la negación de hablar de la muerte con la persona que está como transitando, eso igual es loco, que yo creo que sí, la gente que está en ese lugar necesita hablar de eso. Entonces, no, sí, vaya a ver, que ya te vaya a mejorar. Pero en el fondo el que lo está experimentando muchas veces ya sabe que eso viene para él. Y quizás hablar de eso también genera menos dolor. Sí. Hay harta literatura respecto de cómo cuando la gente resuelve temas pendientes, pide perdón, se reconcilia con personas o llega a gente con la que no se ve hace mucho tiempo, disminuye sí, como el nivel del dolor y el consumo de analgésicos. Cerrar los ciclos pendientes. Sí, heavy, eso igual. Hablaba también, como segunda causa, hablaba del miedo a lo desconocido. Es como, nos morimos y ¿qué? ¿Qué pasa después? Sí, pues, es que bueno, al final es la única respuesta que nadie tiene una total certeza. Y finalmente, sí, pues también eso también puede tener relación con el control, porque también es una de las cosas sobre las que, bueno, uno en realidad siempre tiene una ilusión de que tiene el control de las cosas, en realidad no tiene nada, pero uno tiene la ilusión de que controla ciertas cosas en su vida. Pero si hay algo de lo que no tienes control y definitivamente no puedes decir que controlas también, es qué es lo que va a pasar cuando te mueras, pues seas algo realmente desconocido. Es que yo creo que eso pasa en todos los procesos, o sea, no solo a la muerte, yo creo que, o sea, a la muerte física, porque todo cambio implica una muerte en realidad, pero también cuando uno empieza un nuevo trabajo, cuando uno emprende un viaje para vivir en otro país, siempre hay un vértigo, y ese vértigo sí, viene como de ese miedo a, bueno, ¿qué va a pasar? No lo sé. Eso es como inherente a la muerte física, pues no sabemos lo que va a ocurrir después de que nuestro espíritu abandone el cuerpo. Bueno, ahí dependiendo de lo que crea cada uno. Y a veces la religión ayuda un poco a que la gente resuelva ese miedo, ¿no? Sí. Lo otro que decía él era que igual es una reflexión muy interesante respecto de cómo vivimos los seres humanos y nuestra relación con el ego y las estructuras y todo lo que vamos construyendo, y era que venimos sin nada y nos vamos sin nada. Como todo eso, nuevamente, la idea del control, todo lo que nosotros construimos y que nos da seguridad. O sea, piensa que cuando nos presentamos en un lugar, decimos nuestro nombre y nuestra profesión. Nuestra profesión es lo que hacemos, no quiénes somos. Sí, porque ahí estamos. Eso también tiene que ver mucho con esta cultura en la que vivimos, que funciona mucho desde el ser y el hacer. O sea, no, al contrario, al hacer y el tener. Eso era lo que quería decir. Al hacer y el tener. Entonces, claro, efectivamente uno vive para estar generando cosas, ya ser tal profesional, tener tal casa, tener tal auto, ir a tal lugar. Y cuando se empieza a acercar la muerte, nada de eso en realidad es importante porque nada de eso se va contigo. Entonces, eso también yo creo que es como, puede generar miedo el pensarlo porque es como toda tu vida la has estado dedicando a algo que finalmente no tiene ningún sentido. Pues nada de eso se va a ir contigo. Y yo creo que ahí, también en ese hacer, está la construcción de los vínculos. ¿Cachai? Pero los vínculos entendidos desde esta presencialidad, de esta realidad terrenal, y no desde que en realidad los vínculos trascienden. Yo creo que la muerte nos mantiene vinculados a las personas que fueron significativas. Me acuerdo una vez cuando alguien, que no voy a nombrar, pero un hombre mayor, me dijo
ahora yo puedo ser tu papá. Y yo dije, Estamos hablando cuando tu papá falleció. cuando mi papá falleció, o sea, varios años después en realidad, porque fue un hombre mayor que estuvo en mi vida un tiempo. Y me dijo, yo puedo ser tu papá. Y para mí eso fue como, no, sí, yo tengo mi papá. Yo tengo mi papá. Él está conmigo y lo siento presente, siento su amor, solo que no está físicamente, pero yo no soy huérfana. Sí. Y entiendo que fue desde un acto de amor profundo de ese hombre, ¿me entiendes? Pero para mí fue extraño, ¿cachai? Como... Entonces, yo creo que también la idea, volviendo al punto de cómo venimos sin nada y nos vamos sin nada, yo creo que también el miedo a perder todos esos vínculos importantes que tú construiste, ¿cachai? Como las que somos mamá, no sé, no voy a ver nunca más a mis hijos. Yo creo que uno sigue estando con ellos. Sí. A veces siento que mis papás me ayudan más ahora que están muertos que cuando estaban vivos, pero porque de verdad siento como una compañía, una presencia, como en los momentos complejos que he vivido, han estado de una manera tan contundente que los he sentido y que yo creo, me he preguntado si hubiera sentido lo mismo si ellos hubieran estado físicamente. ¿Me cachai? Porque también... Sí, pues sí. Es que yo creo, y eso también es como interesante, de que, claro, desde la perspectiva de que mucha gente siente, como tú estabas diciendo, que uno se muere y el vínculo se pierde, como que no está atento, o atento, sí, a que efectivamente esos actos mágicos siguen estando. Eso también es como un llamado a la gente que nos ve, que abra esa posibilidad. Y en realidad uno se encuentra con situaciones súper mágicas. A veces uno, no sé, pues tiene un... el otro día escuchaba la entrevista de un chico que, bueno, perdió a su señora en el parto de su hijo y todo, y decía que le pasaba a veces que había días que había alguna cosa que quería resolver y decía como a su señora, a su ex señora que había fallecido, le decía, oye, pucha, ayúdame con este tema, y durante el día recibía la respuesta a través o de otra persona o no sé, de algún mensaje, de alguna manera aparecía la respuesta. Y en el fondo él tenía la certeza de que era ella, finalmente, ese vínculo que seguía estando presente y ayudándolo. Sí, sí, yo he sentido harto a mis papás en varias cosas y en las cosas más concretas, así en cosas igual complejas que me ha tocado vivir, se me han aparecido con fechas, como la fecha de muerte de mi mamá, la fecha del matrimonio, de aniversario. Me acuerdo en una situación en que yo además puse la foto de ellos y yo dije, yo necesito que ustedes me den una señal de que yo no estoy sola. Y se agendó una fecha de esto que yo estaba resolviendo y era la fecha de matrimonio de mis padres. Así que bueno, ahí mi idea es que uno no pierde eso, pero hay una idea de que la perdemos al morir. Lo otro que planteaba él, que me parecía como muy lógico, era el instinto de sobrevivencia, como cuarta causa del miedo. Es como que instintivamente, biológicamente, el miedo, ¿qué es lo que hace? Nos hace activar todo un sistema, nuestro sistema biológico, para evitar la muerte y sobrevivir. Sí, pues, efectivamente. Eso yo creo que es como bien innato, ¿no? Uno no lo procesa tanto. ¿Tú te has tenido alguna situación donde has sentido como un peligro? No se me ocurre uno en este momento, Yo pero me acuerdo, seguro que sí. Yo me acuerdo una vez que me metí a nadar al mar, absurdamente, después de como haber estado resfriada toda la semana y no había hecho deporte, entonces me metí al mar. Y adentro del mar, nadando adentro, me di cuenta que mi capacidad respiratoria no estaba para ese desafío. Y claro, pues igual me dio miedo porque el mar estaba como intenso y yo me sentía ahogada, ¿cachai? Y en ese momento no te surge como decir como, oh, ya me voy a poner aquí guatita al sol, ¿cachai? Como que... Me entrego a lo que venga. Y yo creo que mucha gente de hecho se ahoga porque en estricto rigor uno se puede poner estrellita en el agua y flotáis. Y te podéis reponer para después recuperar fuerzas y tratar de salir del mar, ¿cachai? Pero yo creo que mucha gente se muere porque el miedo
los toma e instintivamente es como que queréis salir, salir, salir y dejáis de razonar. Entonces, me parece que eso es como algo automático que cuesta pensarlo. Yo como siempre ocupaba este ejemplo porque es algo que hablo harto con los pacientes, de cómo las emociones un poco nos restan de racionalidad, y siempre da el ejemplo del meterse al mar y estar ahogándose. En ese momento que viví dije, chuta, yo ocupo este ejemplo, lo tengo que aplicar ahora. Así que bueno, sobreviví. Sobreviví. Gracias a Dios. Sí, bueno, en base a todo esto, podríamos llegar un poco a concluir por qué finalmente no hablamos de la muerte. ¿Y por qué? Yo creo que es como, ¿y cuál es la consecuencia de no hablar de la muerte? ¿Cachai? Es como, ¿por qué puede ser importante hacerlo en realidad? Porque Sí. eso tiene un efecto. Sí, interno y externo, Y hacia externo. alrededor. Sí. Y tiene un efecto que yo creo que al final termina como perpetuando esto de no hablar. Sí, como no lo habláis naturalmente durante la vida, cuando llega ese momento tenéis que enfrentar los hechos de golpe, de repente tomar decisiones, por ejemplo, decisiones médicas de cosas que nunca hemos hablado, ¿cachai? Y obviamente ese momento que, claro, reviste un desafío significativo emocionalmente, se incrementa, ¿cachai? Porque nunca lo hablaste antes, nunca le dijiste a tu familia, pucha, en verdad no me gustaría estar conectado, o todas las cosas que están bordeando eso, ¿cachai? Entonces, o sea, claro, por eso, bueno, tanto como te decía recién de las consecuencias internas y externas, primero internas, porque a uno al no haber elaborado ni haber hablado sobre la muerte, cuando se te empieza a acercar el momento, en el fondo como que el analizar todo lo que eso puede implicar, que hemos estado hablando ahora como bien general, ¿cachai? Pero que todo eso de un golpe a otro, cuando se acerca el momento, tengas que verlo, igual es como un shock fuerte. Y por otro lado, hacia afuera, respecto de las personas que te rodean, pues como decíamos antes, no sé, pues por ejemplo una persona que le diagnosticaron cáncer y tiene grado 4 y en el fondo quiere hablar con alguien del miedo que tiene, oye, pucha, puede que me muera, y la amiga te dice, no, amiga, vas a estar bien, pucha, quizás no, déjame hablar de mi miedo, ¿cachai? O sea, o con la familia, como decías tú, de pucha, hablar qué es lo que te gustaría que pasara, lo que no te gustaría que pasara, no solamente en tratamientos médicos, sino en general de todo lo que implica un estado de fin de vida, que implica mucho más que solo lo médico. Yo creo que es una carga muy grande si uno esto no lo ha hablado de antes. Sí, ¿qué pasaría? ¿Cómo me gustaría que fuera? Yo creo que también, y quizás esto sea como un desafío mayor, de pronto no centrarnos tanto, ¿cachai? Como en nuestro deseo de que nuestra gente esté, sino como observar la vida que tienen. Estoy pensando, por ejemplo, en los papás, que naturalmente llega un momento en que eso va a ocurrir, ¿cachai? Y yo creo que uno también, no desde el deseo de que estén para siempre con uno, sino como de mirar y decir, ¿por qué vive? ¿Cuál es su propósito? ¿Cachai? A lo mejor siente que ya cumplió su camino, y qué hermoso. O que tiene dolor, pues Gaia, y uno querer mantenerlo acá a pesar, o sea, por una cosa simplemente de apego, ¿cachai? O sea, bueno, es como lo que hablé antes, por ejemplo, respecto de mi papá. Mi papá está en un estado postrado hace más de 3 años y medio, no se puede comunicar, o sea, para mí es como un cuerpo encadenado él está encadenado a su cuerpo, ¿cachai? Entonces, pucha, claro, una parte infantil, quizás me encantaría que mi papá acá estuviera por siempre, pero eso en realidad me parece que es egoísta, ¿cachai? O sea, eso no es calidad de vida, eso es apego y un poco de egoísmo. Creo que es algo que uno, pensar en el otro, ¿cachai? O sea, el acto más genuino de amor finalmente es no pensar en uno, pues pensar en la persona que uno ama y qué es lo que sería mejor para esa persona. Sí, sí, y entender que eso también es un hito que viene como a concluir una vida igual hermosa, que a lo mejor el otro ya tiene, ¿cachai? Ya cumplió su propósito.
y ya no siente pendientes, ¿cachai? Como... Y lo otro que yo creo que cuando no hablamos de la muerte, y aquí ya pensando como en el que experimenta como la muerte de un familiar, y cómo el resto de la gente no quiere hablar de eso, o no siempre da como el espacio para que el otro como que viva su pena, ¿cachai? Su duelo, claro. Eso es súper heavy igual, porque hay siempre como un deseo medio como de enmascarar el dolor, porque nadie quiere hablar de cosas tristes. Que pase rápido. Que pase rápido. Entonces, oye, no, ya, pues si tenéis que estar bien y todo. ¿Y cuál es el impacto que tiene para la persona que está en ese proceso? ¿Cachai? Como, pucha, hay gente que lo puede elaborar más fácil, que está más preparada. Ojo que además cuando uno ha acompañado a alguien a morir y que tiene lo que se dice como el duelo anticipado, lo que está archiescrito es que el duelo anticipado no te ahorra el duelo posterior al evento, porque sí, igual algo cambia, la persona deja de estar, hay un montón de como cambios en la vida, sobre todo imagínate de un cuidador de una persona que ha estado mucho tiempo ahí. Sí, pues con el vacío que también el vacío que eso genera y todo. Entonces, el tema es como cómo no hablar o no dar el espacio al que quizás necesita estar 1 año, 2 años, 3 años hablando, bueno, no sé, ojalá no tanto, pero bueno, porque también que también es importante, yo creo decirlo, que si bien hay un proceso de duelo que es natural, también hay algunos duelos que finalmente son como los que se llaman duelos complicados, que también es necesario que tengan un acompañamiento más profesional, porque hay temas más delicados que hay que abordar. Sin embargo, en un duelo, que no quiero decir normal, sino que el duelo como general que vive la gente, digamos, sí requiere un acompañamiento, porque te escuchen y que te den el espacio para hablar, o para no hablar, sino simplemente acompañar. ¿Cachai? Eso efectivamente sí, pues pasa mucho que uno quiere apurar ese proceso y con eso se salta algo que finalmente en algún momento va a salir por otro lado. Sí. ¿Cachai? Yo me acuerdo igual cuando murió mi papá en particular, que yo sentía como pudor de estar triste. O sea, no me sentía triste, ¿me cachai? Pero sentía pudor como de estar en una situación y ponerme triste. Entonces al comienzo para mí era súper importante estar con gente de mucha confianza por la posibilidad de que si me ponía triste, sentirme con la libertad de llorar. Bueno, eso no pasaba, ¿cachai? Pero sentía como esa necesidad de intimidad para sentirme libre. En un estado de contención. Claro, como de querer, como llorar y expresarlo. Yo, cuando me ha tocado personas que están resolviendo duelo en la consulta, yo siempre hago como el ejercicio de decir, ¿cómo le gustaría a esta persona que tú estuvieras hoy? ¿Cachai? Como, ¿de qué manera uno puede honrar la existencia de esa persona en tu vida? En estos casos que me ha tocado padres, o sea, el papá o la mamá, ¿cómo tú puedes honrar lo que ellos hicieron por ti y desean para ti? ¿Cachai? O sea, yo creo que mi mamá quiere que yo esté feliz, sí, que mi papá quiere que yo esté feliz y que yo continúe con mi vida. Como que esa es mi manera de honrarlos. Sí. ¿Cachai? Sí. Y bueno, yo unido a lo que también hablábamos antes de que siempre están, o sea, tus papás siempre están ahí poniéndote la mano en el hombro, incluso te vienen a acompañar en sueños, o sea, hay tantas formas que uno además ve que siguen presentes, los que se hayan ido están aquí acompañándonos. Sí. Sí. Así es que bueno, para terminar nuestro tercer capítulo, tenemos una frase aquí, que es de el libro tibetano de La vida y la muerte, que dice que precisamente aprender a morir es aprender a vivir. ¿Cómo relacionarías tú esta frase con todo lo que hemos conversado? Es que la muerte física es como el gran hito y que nosotros estamos invitando como a hablar de eso. Sin embargo, nosotros todo el tiempo nos estamos muriendo, o sea, todo el tiempo estamos cambiando.
Lo que pasa es que ese cambio es más categórico porque nuestro cuerpo físico desaparece, ¿ya? Y yo creo que cuando uno aprende que el cambio es inherente a la existencia humana y a la naturaleza, en realidad ahí recién comprende lo que implica vivir. Sí, y por otro lado también creo que el hecho de como tener esta conciencia de finitud también te hace ser más consciente de los momentos presentes, ¿cachai? Absolutamente. O sea, el saber sí. que en realidad no tenís tiempo ilimitado para hacer las cosas, ni para generar un vínculo, ni para hacer lo que tienes ganas de hacer, que no has hecho, que estás esperando. O sea, te hace vivir más el presente y aprovecharlo y vivir. Y yo ahí hago un alcance como a la gente que alimenta los enojos. Por ejemplo. O sea, ¿por qué hay alimentar el enojo con alguien? Es como uno no sabe lo que viene después. O sea, y ahí te puedes extender a 1000 cosas, porque no solo extender los enojos, sino que posponer las cosas, Sí. El mismo miedo a que voy a hacer esto, no, pero mañana, no, pero después, no, pero pasado, ¿cachai? No Uno decir, cree, no decir te amo, por ejemplo, no pedir disculpas. y así, tantas cosas, definitivamente. Hay harto que pensar al respecto. Sí, los dejamos pensando en la frase y nos despedimos y agradecemos su compañía. Nos vemos en la próxima.